Santiago capítulo número 1 y versículo número 3 dice que nuestra fe debe de ser probada. Amén. Muchas veces nosotros creemos que tenemos fe, pero una cosa es que la tengamos y otra que ya haya sido probada. Amén. Para saber que es una fe genuina, una fe desarrollada. Porque una fe pequeña nos va a alcanzar solamente para cosas pequeñas. A veces interpretamos de una manera equivocada ese pasaje de la semilla de mostaza. Dice, si tan solo tuvieras fe como una semilla de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete, y se va a mover, y hermano. Pero realmente, cuando vemos 1 Corintios 13, entendemos que el Señor no quiso decir que eso era lo que necesitábamos. Necesitamos tener la fe de la semilla de mostaza, no la fe como el tamaño de una semilla de mostaza, sino la fe que tiene esa semilla, que aunque es la más pequeña de las hortalizas, hermano, ella está dispuesta a pasar por todo el proceso. Necesita, por supuesto, la semilla morir, ¿verdad? Ser sembrada, ser plantada en la tierra, se desvanece totalmente y a partir de ahí empieza a generarse una nueva forma de vida. De tal manera que 1 Corintios 13 dice que si tuviéramos toda la fe, de tal modo que le diría, ahora sí tiene sentido. Si tuviéramos toda la fe, ¿qué significa toda la fe? Una fe desarrollada, una fe que ha alcanzado un tamaño, un estándar. Entonces, al tener toda la fe, una fe ya desarrollada, sí podemos decirle a la montaña que se mueva y se va a mover. Amén. Aleluya. Pero esa fe en ese proceso necesita ser probada, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia. Paciencia, hermano, es capacidad para esperar en medio de la adversidad. Nosotros necesitamos paciencia, ¿sí o no? Bueno, mire, esto va así, hermano, va por etapas y va por procesos. Porque a veces ni siquiera tenemos paciencia. Y necesitamos llegar a tener longanimidad. ¿Sabe qué es la palabra longanimidad? Significa una paciencia, pero mire, hermano, estirada, ¿verdad? Y si no tenemos paciencia, ¿cuándo vamos a desarrollar longanimidad? ¿Sabe qué significa la palabra longanimidad? Paciencia extendida, ¿sí? Necesitamos, hermano, también desarrollar otras virtudes, como por ejemplo la resiliencia, que tal vez no aparece en la Biblia así con esa palabra, pero el concepto sí está cuando nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Pero así lo entendemos nosotros cuando estamos pasando la prueba, cuando estamos viviendo en medio de la hostilidad, la adversidad. ¿Será que así lo interpretamos? Es que esto es algo bueno que me está sucediendo. No, hermano, la mayoría de veces cuando no hemos entendido esto nos vemos como víctimas del proceso. No estamos viendo lo que Dios está gestando, el milagro que se está gestando o las virtudes que se están gestando dentro de nosotros. Por eso dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe tiene que ser probada para que nosotros podamos desarrollar dentro de nosotros esa capacidad de poder esperar. ¿Cuántos somos buenos para esperar? No, sinceramente, hermano. ¿Usted esperaría a una empresa que le pague hasta el quinto mes, 10º mes? ¿Verdad que no? Es que la circunstancia, hermano, mire, ¿y de dónde, verdad? Tela, si no hay arañas. No, sí, es que depende, ahí sí que depende, hermano. Ya en el Señor algunas veces, mire, en vez de mejorar, no sé, nos arruinamos en ese sentido, ¿verdad? La fe, hermanos amados, es probada a través de la adversidad.
Amén. Mire, hay situaciones en la vida que de verdad, humanamente hablando, son las menos indicadas para que nuestra fe sea probada o llegue a ser desafiada. Le voy a comentar algunos ejemplos. Por ejemplo, allá en Marcos capítulo 7, versículo 26, encontramos a una mujer que era de una región que se le conoce como Sirofenicia. Esa mujer, dice la Biblia, Marcos le dije, ¿verdad? 7:26. La mujer era griega y Sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí ya está un poquito suavizado el concepto. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, Jesús le dice: por esta palabra ven, y el demonio ha salido de tu hija. En otros pasajes paralelos dice: mujer, grande es tu fe, que se haga como tú has dicho. Qué impresionante, hermano. Esa mujer no era judía. Y el Señor también en algún pasaje que no recuerdo acá dice que cuando en los momentos más difíciles de la vida, hermano, los que manifestaron más fe hacia Él fueron personas que no necesariamente eran judías. Elías no fue enviado, dice, a una viuda judía. ¿Qué hubiera pasado si llega con una paisana, verdad? Y le hubiera dicho: dame a mí primero y después, si te va bien, vas a comer tú y tu hijo. Hermano, yo creo que lo regresa de la puerta, ¿verdad? No le abre la puerta de su casa. Pero vamos a ver este evento. La mujer estaba pasando por una situación difícil, no ella en lo personal, pero una de sus hijas. Estaba, hermanos amados, una situación de necesidad espiritual, podríamos decir. Quizás ahí no era el tema de economía, pero era una situación familiar que estaba afectando grandemente su entorno. Hermanos, no es fácil tener una hija endemoniada. No es fácil tener un hijo endemoniado. Yo no sé si usted ha visto personas, hermano, pero mire qué difícil es. Los mismos padres viven con aquella inseguridad que en cualquier momento la persona que está influenciada por esos demonios pues pueda coger un cuchillo o algún objeto contundente y atacarlos. Viven con esa incertidumbre. No es nada agradable, hermano. Algunos tienen que limitar un poco su espacio de movilidad, porque no les pueden dar todas las libertades. Se salen de la casa, se van, agreden a las personas. Qué difícil, hermanos, es reconocer esa necesidad. Amén. Que usted le diga: mire hermanita, ese es un niño, siempre hace berrinche en el culto, endemoniado está. ¿Cómo se siente usted? Ofendida. Y en vez de decir: ay, hermano, dame el favor de liberarlo, usted agarra a su niño y se va. ¿Sí? Pero a esta mujer no le preocupó, hermano, reconocer esa necesidad. Sí. Esa mujer dijo: tengo un problema, Señor, mi hija está endemoniada y necesito que hagas algo. Necesito que me ayudes. Y el Señor, hermano, le dice: oye, pues, finalmente cuando Él decide atenderla, le dice: fíjate que me gustaría, pero no puedo hacer nada por ti, porque yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para ellos es el pan de la liberación. No me está permitido dárselo a los perrillos. ¿Qué le parece? Primero dice que el Señor pues no se detenía, ¿verdad, hermano? Y de verdad, como dijo un anciano,
que ya no vive, un ministro del Señor, decía: miren ustedes, por muy feo y por muy pobre que sea uno, si algo le cae mal es la indiferencia, que no le pongan atención a uno, hermano. Y Jesús, hermano, manifestó una aparente indiferencia primero hacia esa mujer, no la quería atender. Yo no sé si cómo interpreta, cómo siente uno, hermanos, o yo no sé si a usted le ha pasado que usted necesita que el Señor le resuelva una situación, pero en carácter de urgencia, y resulta que el Señor bien relajado, ¿verdad? Como Él no tiene ninguna prisa. Amén. El Señor nos responde. Me imagino cómo se ha de haber sentido Jairo, hermano. Yo le digo a los hermanos cómo cae de mal que en medio del camino de la respuesta que uno espera se atraviesen otros, hermano. Y mire, el Señor iba para la casa de Jairo y se le atraviesa una mujer que tenía 12 años de estar con flujo de sangre. Y ahí se hace la algarabía y se junta la gente y el Señor se entretiene, hermano, y hasta que por fin ocurre ese milagro, pasó, hermano, la gente se dispersó. Entonces el Señor sigue avanzando, pero mire, los minutos y las horas también habían avanzado, y cuando finalmente a Jairo lo encuentra, llega un criado de Jairo y le dice: ya no molestes más al Señor, tu hija ha muerto. ¿Cómo cree que se sintió Jairo? Todo por quedarse atendiendo a esa mujer, ¿verdad? Mi hija era más importante, 12 años tiene, y no es casualidad alguna, relación ha de haber entre aquella mujer que tenía 12 años con flujo de sangre y la niña que murió cuando tenía 12 años. Pero no nos da tiempo a explicar eso, será para la próxima. Pero lo raro, hermanos, hay cosas que son curiosas. Pero mire, llega el Señor y le dice a Jairo, antes de que él pierda la esperanza, le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Porque el Señor, hermano, nunca se tarda ni llega antes. Él siempre llega a tiempo. Amén. Él es el que tiene el control de la situación, de las circunstancias, del tiempo. Le dice: Jairo, cree solamente. No temas, le dice, que el temor no se apodere de ti. Cree solamente, porque aquí voy yo, que soy la resurrección y la vida. Amén. Pero mire qué difícil para Jairo. Nuestra fe, hermanos amados, muchas veces tiene que ser probada en el sentido de que necesitamos aprender a esperar. Amén. Cuando usted crea que el Señor no lo está tomando en serio, cuando usted crea que Él está tardándose o Él está no dándole la importancia debida o el trámite debido a su petición, es porque Él algo está trabajando en nosotros, dentro de nosotros. Yo tengo muchas cosas pendientes, hermano, que el Señor me resuelva. Y muchas cosas importantes que yo le he rogado, le he llorado, le he suplicado, pero lo que sí no he hecho es detenerme. Yo le digo a mi esposa: no podemos esperar que el Señor nos resuelva todo para servirle. Tenemos que seguir caminando, y mientras nosotros caminamos, si Él quiere nos resuelve, pero de todas maneras nosotros estamos determinados en seguir avanzando y servirle al Señor con todo nuestro corazón, nos resuelva o no nos resuelva. Amén. Sí, hermano, porque uno condiciona muchas veces su caminar con el Señor. Ay, Señor, cuántos años te he rogado, te he suplicado y no hay modo. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? Y empezamos a agarrarnos de esas oraciones precarias que hay en los salmos, ¿verdad? Nos sentimos David en un momento de nuestra vida. Señor, ¿hasta cuándo vas a destruir a mis enemigos? Señor, ¿hasta cuándo me vas a hacer justicia? Señor, mira que se burlan de mí mis escarnecedores y mis enemigos.
No, hermano, la Biblia dice: orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis. Amén. Hay cosas que le pertenecen exclusivamente a Dios, y una de ellas, entre muchas, hermano, es la venganza. Él dice: mía es la venganza, yo soy el que voy a pagar. A veces nosotros pedimos justicia, pero es venganza. Y como al Señor no lo podemos engañar. Hazme justicia. Señor, lo que pasa es que quieres sentirte vengado. No, así no es la cosa. Entonces nuestra fe tiene que ser probada en nuestra capacidad de esperar. Mire, la aparente indiferencia del Señor. Luego el Señor se detiene y le dice: ¿sabes qué? Para ti no hay oportunidad. Pero hay un elemento, hermanos amados, que nosotros no le hemos puesto importancia al valor que tiene, y es el de la humillación. Estaba revisando ayer algunos pasajes de la Biblia. Estaba leyendo acerca del rey ninivita, que no conocía a Dios, pero lo que lo hizo escapar del juicio, no solamente sobre él, sino sobre toda su nación, fue la humillación. Se despojó de sus vestiduras reales, se quitó de la silla, hermano, donde estaba sentado, hermano, y se humilla delante de Dios. Empieza a ponerse cilicio sobre su cabeza en señal de dolor, ¿verdad?, por el pecado. Que ese es el verdadero arrepentimiento: sentir la incomodidad por lo que uno ha hecho, por lo malo que uno ha hecho. El cilicio, eso era lo que provocaba una picazón. Esa tela, hermano, picaba, era incómoda, y eso le salvó la vida a un sinvergüenza como Acab, del calibre de la calaña de Acab, hermano. ¿Sabe qué le salvó el pellejo? La humillación. Elías, hermano, se sintió vengado, ¿verdad? No solamente por él, sino por todo el pueblo, y dijo: bueno, que por fin el Señor me dio una palabra para este sinvergüenza. Y le llegó a decretar el juicio, y se regresa muy contento Elías, y aleluya. ¿Qué pasó? Al irse Elías, Acab se humilla, aleluya. Y el Señor le dice a Elías, quizás ya iba llegando a su casa, cuando el Señor le dice: Elías, ¿ya viste a mi siervo Acab? No, le dijo Elías, ni me interesa que sufra. No, ya vistes cómo se ha humillado delante de mí, y anda caminando con temor. Vas a regresar, le dijo, al palacio, y le vas a decir que yo he visto que su humillación y su arrepentimiento es genuino. Se cancela el juicio que yo emití sobre él. Sus ojos no van a ver eso. Y Elías, hermano, tuvo que ir por obediencia, ¿verdad? Regañadientes, de tripas, corazón. Allá iba, hermano. Allá iba Elías. Ay, Dios mío, el poder de la humillación. Por ahí tengo un tema que habla de eso, hermano. Qué impresionante es, hermano, entender que en la humillación hay poder. Humillarse no es debilidad, hermanos amados. Pedir perdón no es, hermanos amados, un acto de debilidad. Es todo lo contrario. Eso nos empodera a nosotros, nos hace fuertes en Dios, nos abre las oportunidades. Amén. Esta mujer, hermanos amados, se humilla. Y ahora podemos nosotros entender otro factor importante. ¿Qué estaba trabajando el Señor en el corazón de esa mujer? ¿Por qué no le resolvió rapidito? ¿Por qué esperó que ella se humillara? ¿Sabe por qué? Porque algo había en ella. Quizás había orgullo, y el Señor quería que se humillara. Un día llegó un varón a la iglesia hace muchos años. Yo estaba pues nuevo en el ministerio, no tenía muchos años, y estuvo un tiempo congregado, nos apoyó, pero después empezó a sentir la diferencia. Él antes vendía drogas, pues no le hacía falta nada, ¿verdad? Entonces en su vida pasada él estaba metido en el tema de la droga. Y me dice: hermano, qué difícil es para mí. Ahora tengo que ir a fiar hasta la leche de mis hijas a la tienda. Pulpería, dicen acá, allá es tienda.
Y miren, y no me quieren dar fiado. Cuando yo llegara a ese punto, nunca en mi vida pensé llegar a ese extremo, ¿sí? Porque como no se dedicó a trabajar como debía de ser, yo le decía, hermano, es que mire, es una nueva vida, usted tiene que creerle a Dios, tiene que empezar a trabajar, tiene que hacer otra cosa. Bueno, lamentablemente él no duró mucho tiempo, no aguantó el proceso. Lo mataron, pues, finalmente, ¿verdad? Pero qué difícil, hermanos, cuando usted no ha tenido necesidad de nada y de repente llega un punto en que, y más, hermanos, miren, más difícil es cuando la gente por morbo le preguntan a uno, ¿verdad?, cuál es su problema, cuál es su necesidad, para de último decirle, mire, no puedo hacer nada por usted, disculpe, hermano, pero no puedo. Prestado pariente de regalado, dicen en mi país. Yo recuerdo a mi hermano que me comentó, y yo vi esa, pero no supe el detalle. Vi que él llegó desde un lugar muy lejano de unas montañas donde él estaba. Tenía un niño malísimo, con diarrea y saber cólera, no sé qué era, man. Y llegó donde un pariente de él que sí tenía dinero, tenía plata. Y él me dijo, mire, me hizo que le contara todo mi problema, para de último decirle, mire, disculpe, no le puedo prestar. El hombre se regresa devastado, hermano, a perder su día fue sin ningún centavo. Entonces uno dice, qué ingratitud, qué injusticia, y probablemente sí. Pero por otra cosa, digo yo, también Dios está tratando con uno. Amén. Dios de alguna manera también está tratando con nosotros. Amén. Nos está enseñando a que seamos humildes. Entonces esta mujer probablemente tenía alguna área donde todavía se le movía cierto orgullo, y el Señor quiso a ver si era capaz de humillarse. Amén. Hermano, con soberbia no le vamos a sacar nada al Señor. Llega una vez un muchacho que andaba perdido en las drogas y otras cosas, llega y bien enojado, con cierta soberbia, se dirige a mí, me dice, mire hermano, me dijo, vengo que ore por mí. Una cosa le digo, me dijo, es la última oportunidad que le doy a Dios de que haga algo por mí, me dijo. Si no, yo no respondo, me vuelvo peor de lo que soy. No, así literalmente me dijo. A mí me dio risa, tuve que atenderlo pues, pero me dio risa y le dije, mire, discúlpeme, pero a Dios no se le llega así. Usted tiene que humillarse, tiene que decirle, Señor, ayúdame a reconocer que el necesitado es Él. Dios que gana con usted nada. Yo no sé, me dijo, ore por mí, oré por él y se fue. Y hermano, como a los 2 o 3 días llegó un fulano a reclamarle a una persona que trabajaba con él, y ni con él era el pleito, y él por defender al otro le dijo, ¿qué? No, que con él es conmigo, y era así bien arrebatado, y andaba con una chumpa así grande que le llegaba hasta aquí, parecía de bombero. Hizo como que se iba a sacar algún arma y no tenía nada, era fanfarrón, y el otro sí de verdad andaba armado. Entonces el otro se adelantó y lo agarró, pum, pum. Le incrustó una bala en la columna vertebral y lo dejó en silla de ruedas hasta el día de su muerte. Nunca se recuperó. Es que no es así con soberbia. Así al Señor se le puede llegar a exigir, bueno, Señor. Yo he visto algunas personas, hermano, que a mero le chasquean los dientes al Señor. ¿Qué pasó? ¿Acaso no soy tu siervo? ¿Acaso no soy tu hijo? No, hermano, es con humildad. Amén. Él resiste a los soberbios. ¿Sabe qué es resistir? Es empujar hacia afuera, hermanos, es alejar. Pero da gracia, dice, a los humildes, los atiende, los hace pasar adelante. Aleluya. Amén. Entonces nuestra fe se prueba a través de eso, hermanos, a través de la indiferencia, a través de la tardanza, porque el Señor, hermano, definitivamente quiere que nosotros nos humillemos delante de Él. Primer libro de Reyes 17:9. Ya voy finalizando. La viuda de Sarepta de Sidón. Esa viuda, hermanos, mire, llega en un momento importante de su vida Elías. Humanamente, lo dije hace un momento, en las peores circunstancias, pero
desde la lente divina, llega Elías justo a tiempo a su vida. Estaba recogiendo ella unos leños en la entrada a la puerta de la ciudad, y llega Elías y le dice: hey mujer, ¿qué haces? Pues recogiendo unos leños y voy a ir a cocinar una poca de harina que tengo y un poco de aceite, y voy a hacer una torta y nos la vamos a comer conmigo. Le estoy parafraseando, ¿verdad? Y bueno, y después nos vamos a dejar morir porque es todo lo que tenemos. Y Elías le dice: tráeme un vasito de agua para mientras. Y le lleva el vaso de agua. Y después le dice: ¿sabes qué? Haz como has dicho. Haz como has dicho, prepara esa torta. Pero me vas a dar a mí primero y después vas a comer tú y tu hijo. Y le digo: la quiero que me la cocines ahí, prácticamente al estilo cajón chino, no sé cómo, caja china le llaman, ¿verdad? De brazo abajo y brazo arriba. Todavía con gusto, ¿verdad? Le dice Elías: me la vas a cocinar, pero al revés, ¿verdad? Yo no sé si fue a propósito, no sé si los gustos culinarios de Elías eran tan exigentes, pero no creo, ¿verdad? Porque los cuervos nunca le preguntaron cómo quería los filetes que le llevaban, porque tenían que ir cocinados, porque un judío no podía comer sangre. Aleluya. Y le dice a la mujer: dame a mí primero y después vas a comer tus hijos. Una situación familiar, una situación espiritual, ahora una situación económica extrema. Y la fe de aquella mujer como madre, porque la primera fue como madre la prueba, y la segunda también como madre es desafiada su fe, si era capaz de creerle a Dios. Dame a mí primero. Ahora hay un evangelio, hermanos amados, humano, y dice que no, que nosotros, hermanos, la iglesia, tenemos que darle. Y sí, nosotros de hecho tenemos 2 programas sociales en nuestra iglesia. No hablo de esto no porque nosotros no lo hagamos. Tenemos un programa dirigido especialmente para los niños y otro especialmente para adultos mayores. Y ahí conseguimos el apoyo para llevar alimentos, para llevar lo que se necesite eventualmente, ¿verdad? Si hay alguna persona que esté enferma, necesita a un hermano que estuvo enfermo, le conseguimos una silla de ruedas. Le hemos estado consiguiendo ayuda económica mientras se recuperan a través de otros hermanos, y así por el estilo. O sea, nosotros lo hacemos en alguna manera, porque la iglesia tiene que hacer también labor social. Amén. No crea usted que solo el Club Rotario, ¿verdad? O las ONGs, o yo que sé quién, o la iglesia católica. No, también la iglesia de Cristo, hermanos. Amén. Algo tenemos que hacer. Pero acá, hermanos amados, encontramos nosotros que la propuesta de Elías, el desafío que le lanza a esa fe, ¿cómo fue probada la fe de esa mujer? A través de su capacidad de dar. En medio de la situación más difícil. Amén. Esa mujer tenía plata. Después yo investigando me di cuenta que no era ella solo ella y su hijo, sino pues tenía una casa, tenía sirvientes, hermano. Era una mujer que pobre no era, pero le estaba tocando morder el guayabo, ¿verdad? Le estaba tocando pasar por una situación difícil. Le estaba tocando, hermanos, vivir una situación bien extrema. Entonces, pero en medio de esa adversidad, hermano, en medio de esa situación, le dice Elías, el profeta, hablando de parte de Dios, le dice: dame a mí primero y ahí vas a comer tú y después y tu hijo. ¿Qué le parece? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, si hubiera estado en los zapatos, hermana, de esa viuda de Sarepta de Sidón? Le hubiera dicho: qué bárbaro, qué insensible, ¿verdad? Y eso que eres profeta de Jehová, ahora si no fueras. Pero ¿sabe qué dijo la mujer? Bueno, está bien, voy a hacer como tú dices. Y se fue, hermano. Y le dijo: ya está tu torta, servímela pues. Y se la pasó. Empezó a comer, y ya que terminó de comer, él le dijo: ahora come tú y tu hijo. Y así dice Jehová. Es que la palabra del Señor no viene antes, hermano. Viene hasta que nosotros obedecemos. Así dice el Señor. Le dijo: nunca ahora, como ya obedecí
venciste, pasaste la prueba, entendiste que si me dabas a mí primero, no te va a hacer falta a ti. Así dice el Señor, no va a escasear la harina en esa olla, no va a escasear el aceite hasta que pase todo este tiempo de hambre y el Señor vuelva a visitar nuevamente esta tierra. Aleluya. Hermano, qué impresionante, ¿verdad? Cuando nuestra fe es desafiada. Miren, si alguien tiene cuidado de la economía familiar es la mujer. Pero miren qué importante es el papel de la mujer. Hermana, en medio de la escasez, de las situaciones difíciles que se viven en nuestros pueblos, hermano, que no perdamos el gozo de darle a Dios primero. Amén. Que no perdamos ese gozo. Mire, no se vea solamente como una persona, no sé, porque a veces nosotros pasamos necesidades, hermano, todos en su nivel y en su orden, ¿verdad? Pero la gente muchas veces cree que a ella la deberían de ayudar siempre. Y como les repito, sí está bien, hay que compartir con las necesidades de los demás, pero también debe de entender, usted y yo debemos de entender que también tenemos que hacer ese acto de fe. Amén. Miren, en usted está la oportunidad de cambiar la realidad económica de su hogar, de su casa, de su familia. No se necesitan multitudes que le crean a Dios. Con alguien que se ponga en la brecha y usted puede ser esa persona, hermano, con eso pueden empezar a verse, a notarse, a suceder los milagros, los cambios que en su casa necesitan operarse. Amén. Aquí no estamos hablando de cientos ni de miles. No estamos hablando de cantidad. Estamos hablando de actos de fe. Amén. Nuestra fe necesita ser desarrollada. Para eso tiene que ser probada. Amén. Dios les bendiga. Queremos darle gracias a Dios por sus vidas. Y espero que la palabra del Señor quede implantada en sus corazones y nunca se les olvide.